Óscar Monterroso, del Centro de Investigaciones Medioambientales del Atlántico. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores del Congreso la invitación y evidentemente a todos ustedes y todas ustedes el que estén aquí hoy. En principio, dentro del programa MIMAR, se nos encargó a nuestra empresa la caracterización y seguimiento de las poblaciones y comunidades presentes en general en zonas portuarias de la región. Si bien es cierto que como el trabajo es más extenso y pues debido al tiempo de la charla, en este caso vamos a presentar un resumen de resultados centrados en la caracterización y seguimiento de las especies y poblamientos de invertebrados marinos alóctonos en el entorno de los puertos capitalinos de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, presentar al equipo de trabajo. Este es el equipo de trabajo nuestro de CIMAS. Si bien es cierto que este trabajo no hubiera sido posible sin la participación de muchas otras personas, entre ellos los técnicos de medio ambiente, Leopoldo Moro, Rogelio Herrera, muchos colaboradores taxónomos, Óscar Ocaña, el doctor Alberto Brito, Tomás Cruz, Alfonso Ramos, Jorge Núñez, y etcétera, un largo etcétera, a los cuales hemos sido, bueno, han participado directamente en el proyecto y a algunos de ellos les hemos pedido, bueno, pues la ayuda sobre todo para la determinación taxonómica de algunas de las especies de los distintos grupos. Aquí lo voy a hacer muy de pasada porque ya Joao y compañeros han hecho una explicación bastante extensa, pero bueno, como ya todos ustedes saben, el tráfico marítimo es una de las vías principales de transporte y de introducción de las especies exóticas, ¿no? Entonces, dentro de estas especies exóticas, unas se caracterizan por tener un potencial invasor, y este potencial invasor, estas especies son el origen de plagas y de invasiones que tienen importantes efectos, tanto ecológicos como económicos, ¿no? En muchas zonas costeras del mundo, ¿no? De manera que ya actualmente se considera que las especies invasoras podrían ser la segunda amenaza para la biodiversidad mundial, y hay muchos autores que la clasifican como producen un 40% de las extinciones. En relación a esto, por ejemplo en Europa, pues se está teniendo una preocupación y se están tomando medidas para el control y el seguimiento de estas especies exóticas, como por ejemplo la introducción dentro del descriptor segundo de las estrategias marinas, ¿no? Que ya en el año 2012, en el primer ciclo de las estrategias marinas, realizaron un documento en el cual ya hablaban de 59 especies alóctonas en la demarcación canaria, 30 de las cuales presentaban potencial invasor. Bueno, aquí es el listado de especies de esa primera aproximación que luego se ha ido mejorando. El objeto de este trabajo es el que señalo aquí, es identificar las especies alóctonas que se distribuyen en las dársenas portuarias de los dos puertos que hablamos, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, y zonas anexas, ¿no? También empezar a tener un conocimiento de la dinámica poblacional, de los vectores de llegada de estas especies y su potencial invasor. Se dividió en dos partes, una primera caracterización preliminar y luego se realizó una campaña de seguimiento. Inicialmente, ¿qué hicimos? Por la caracterización de las especies y las comunidades que estaban presentes en los puertos. Para ello, se realizaron recorridos submareales con varios equipos de buceadores científicos que, provistos de cámara, de vídeo, de fotografía, iban haciendo recorridos a lo largo de espigones y de zonas del ámbito portuario. Bueno, y también se muestrearon zonas anexas a los puertos, pues recopilando información sobre las especies de fauna y flora presentes, intentando siempre hacer especial hincapié en la presencia de especies alóctonas. Este fue el caso, por ejemplo, de la zona del puerto de Santa Cruz, donde en rojo están señaladas los sitios donde se realizaron estos recorridos submareales, que incluyen algunas zonas de puerto, así como zonas exteriores pues la zona de la Barra de las Teresitas, llegando hasta la zona de Igueste de San Andrés y el Roquete. De igual manera, en el puerto de Las Palmas pues se muestrearon en el ámbito portuario y también se llegaron a hacer muestreos en la zona de la Baja de la Isleta, el Plocán,
y en las bajas de... ¿cómo se llama esta zona? Ginamar. El muestreo en estas zonas externas era precisamente para detectar si hay una ampliación del rango de distribución en zonas anexas a los puertos, y muchas de estas localidades fue gracias a la información de colaboradores y de amigos que ya incluso pescadores, que nos advirtieron de la posible presencia de estas especies en nuestros entornos, ¿no? Además de esta caracterización a través de recorridos submareales, se realizaron recogidas de muestras y fotografías en cuadrículas de 25 por 25, realizándose 11 raspados en Santa Cruz de Tenerife, del entorno de 10 en el puerto de Las Palmas, esto para ayudarnos a la identificación en el laboratorio de las especies presentes, ¿no? Ya en el interior de puertos, en zonas que evidentemente el hacer recorridos submareales nos podría suponer un problema porque interferiríamos en el propio tráfico marítimo, realizamos bastantes puntos de vídeo con cámara de vídeo georreferenciada, bajándolas por los espigones, así como recorridos con ROP. Esto es en el puerto de Santa Cruz y en el puerto de Las Palmas, ¿no? Bueno, la verdad que el ROP se nos antojó como una... A ver... Claro, aquí no le puedo hacer cargar el vídeo, ¿no? A ver. Bueno, no tiene más imagen. ¿Se vio? Se vio y lo quité, ¿no? A ver, bueno, tampoco tiene... Pero bueno, bueno, esto es una técnica de muestreo que, a pesar de que evidentemente no es lo mismo que un muestreo submareal de un buceador experto, bueno, pues nos sirve además con un ROP relativamente sencillo, porque las condiciones en estos ámbitos pues no son de grandes corrientes y se pueden utilizar, ¿no? Además de las placas que habló el equipo de Mare, que nos proporcionaron esas placas y nosotros las instalamos tanto en Las Palmas de Gran Canaria, me parece que inicialmente en unas 16 localidades, como en el puerto de Santa Cruz, y también en unas 11 o 12 localidades, ¿no? Ellos ya han hablado, las placas nosotros las instalábamos, se realizaron fotografías y se les envió para que ellos posteriormente realizaran el análisis de las especies que se asentaban. En el puerto de Santa Cruz, en aquella zona donde habíamos detectado donde había un mayor asentamiento de especies alóctonas, se hizo un especial hincapié en la instalación de las placas. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de las imágenes de las placas, una me parece que la de arriba es a los 3 meses y una a los 6 meses. Y lo que hablaba antes con Ignacio y Joao, que evidentemente nos está aportando mucha información, porque la sensación que nos daba es un primer asentamiento donde hay una mayor diversidad y hay un desplazamiento de aquellas especies que aparentemente tienen un potencial invasor, ¿no? En el primer caso de la de arriba se ve cómo dominan las ascidias y algunos briozos, y en el de abajo pues es un briozo, la Schizoborreia rata, que domina casi por completo la placa, ¿no? Se hicieron perfiles oceanográficos para ver la calidad del agua en toda la columna, tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas. Paralelamente se realizaron muestras de agua como Tellaniski para hacer análisis de contaminantes, sobre todo relacionados con metales pesados, y una caracterización de sedimentos, bueno, realizando dragados. De esto hay mucha información porque se realizaron estas estaciones en Las Palmas, en Tenerife, se separaron, se tamizaron y se hizo una caracterización de la infauna de todas estas muestras, además de, bueno, de los cálculos de los índices de biodiversidad, cálculos de índice de calidad ambiental como el EMAMBI, la presencia, bueno, entonces aquí hay un trabajo todavía muy tedioso que, bueno, pues que estamos iniciando con los distintos especialistas en relación a la infauna, porque hay un trabajo ahí duro, porque se han encontrado muchas especies, se han determinado del orden de 80 y pico especies, y la evaluación de si estas especies son alóctonas o no alóctonas es compleja, y sobre todo en las características que tenemos en la fauna en Canarias, que bueno, que la composición macrofaunal no es muy grande, pero bueno, esto es sería para dar otra charla distinta a la que estoy dando ahora mismo.
de manera que nos vamos a centrar en la parte de invertebrados. También se realizaron invertebrados sésiles en sustratos duros. También se realizaron arrastres para la captura de plancton, de zooplancton y fitoplanctónico, tanto en Tenerife como en Gran Canaria. Estos datos, estas muestras se las dimos al Banco Español de Algas y Emilio Soler bueno, pues realizó la caracterización de estas muestras. También se realizaron pescas en los ámbitos portuarios con varias artes, con nasas, con trasmayos y con fusiles. Esto ya orientado hacia la parte de peces que, bueno, el doctor Jesús Falcón va a ser quien va a presentar y va a evaluar más la parte de la ictiofauna alóctona en las zonas portuarias, ¿no? Aquí fue nuestro pequeño caballo de batalla, porque evidentemente una de las cosas más importantes que queríamos hacer era poder muestrear la comunidad de Fulling en los cascos de embarcaciones y tener acceso a las aguas y sedimentos de lastre. Bueno, yo sé que las autoridades portuarias pusieron su empeño, hubo reuniones con consignatarios, pero bueno, no nos fue nunca posible el poder acceder a muestrear estas comunidades que nos hubieran aportado. Sí conseguimos algunos vídeos, algunas imágenes y una muestra de un solo buque de agua de lastre. A modo así, bueno, esto es un vídeo de una plataforma petrolífera. Como veis, la comunidad no tiene mucho que ver con la comunidad del medio natural nuestro. Es una comunidad dominada, en este caso, por cirrípedos, donde ya nosotros pudimos confirmar la presencia, como ya sabíamos, de especies que luego las hemos encontrado asentadas en el entorno portuario y algunas de ellas fuera, ¿no? Como puede ser la tubastrea. Aquí hay una especie de alcionacio que yo creo que el compañero de Cabo Verde va a dar una charla. Nosotros no lo tenemos claro, porque evidentemente solamente tenemos la imagen, nos han podido recolectar muestras, pero la asociábamos a una posible carilloa y bueno, pues a ver si le puede echar un vistazo y nos puede dar la opinión. Pero bueno, hay crinoideos, octocorales que evidentemente son de otro origen que no es el de aquí, aparte de bivalvos, etcétera, etcétera. Bueno, pero bueno, no tuvimos acceso a poder recoger ninguna muestra que nos hubiera aportado bastante información. Además, en esos muestreos posteriores fuimos recolectamos un total, me parece, de cerca de 40 especies, en los cuales íbamos, realizamos una foto en el medio natural, lo mejor posible, un macro de la mejor calidad posible, y recogíamos esa especie, la llevábamos al laboratorio, limpiábamos y la mandábamos para hacer el ADN barcoding, ¿no? Lo mandábamos para que ellos realizaran la extracción del ADN, el PCR, la secuenciación y bueno, y compararan con sus bases de datos genéticas para hacer una relación un análisis filogenético. Esto, aparte de ayudarnos en alguna determinación de alguna de las especies que teníamos dudas, era como una idea para plantear los posibles seguimientos ambientales relacionados con especies alóctonas a través de técnicas de DNA ambiental. A modo de resultados, de una manera muy resumida, se realizó una distribución de las especies alóctonas por estaciones y por zonas de puertos. Este es, por ejemplo, en el puerto de Las Palmas, en el cual detectamos en este trabajo 11 especies de invertebrados no autóctonos y 14 especies de invertebrados criptogénicos. Se hizo una relación de las 20, me parece que eran, no, de las 18 estaciones que se muestrearon en Las Palmas, pues cuáles de ellas tenían pues de 0 o de 1 a 2 especies alóctonas, de 3 a 4, de 5 a 6, ¿no? Ahí está el listado de especies de invertebrados no alóctonas del puerto de Las Palmas, donde se ve que las especies de ascidias son uno de los grupos más abundantes, ¿no? Lo mismo para el caso del puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde detectamos 17 especies de invertebrados no autóctonos y 12 especies de invertebrados criptogénicos, ¿no? Ahí veis, como comentaba anteriormente, que, bueno, pues curiosamente, la dársena de pesca del puerto es donde hemos encontrado la mayor, ¿no? el mayor asentamiento de especies no alóctonas, ¿no? Bueno, aquí se presenta el listado donde se ha ido registrando, luego se ha ido haciendo un análisis especie a especie de la distribución.
Además de esto, pues se realizó una recopilación de la información y actualización de toda la información existente de estas especies que hablábamos alóctonas, viendo su origen, su distribución mundial, la distribución en estado actual de las poblaciones en Canarias, el vector posible de llegada, así como el posible potencial invasor, ¿no? Y a modo de resumen, presento aquí algunos resultados en esta tabla, ¿eh? Aquí están representadas las especies que nosotros consideramos como con alto potencial invasor, que son Macrorhynchia filipina, que es la primera esta de aquí, Oculina patagónica, las tubastreas, Tubastrea coccinea, Tubastrea tagunensis, y la Schizoporella rata, ¿no? Todas ellas asociadas al vector probable de llegada, que es el transporte marítimo, ¿no? Las excepciones de Macrorhynchia filipina, que bueno, asociamos también como la posibilidad que su vector de llegada también fueran las aguas de lastre. Otras especies, en este caso, con un potencial invasor medio, consideradas son la Mantia verticillata y el grupo del género de las ascidias del género Botryioides, Botryioides vilacius, Botryioides nigrum y Botryioides chenevalense. Están aquí, ¿no? Mantia verticillata, Botryioides vilacius, nigrum, chevalense y otra ascida, la Paragluiceia magna. Como potencial bajo, pues estas especies, ¿no? Dentro y por confirmar Carnium, Diablo y dale. Estoy empeñado en darle al coral de fuego, la Lemilla paracicornis, Botrytis echoleri, que esto es curioso, pues Marcos, que está por aquí, fue el que vio esto en una imagen, y entonces la teníamos, pero la vimos en una foto que estaba en una esquina, la foto como hoy no es de mucha calidad, la tuvimos que ir a buscar, la encontramos y bueno, se hizo el análisis genético que confirmó la determinación. La displasia corona, tenemos al lado, la Styla canopus y la langosta verde, el Panirurus regius. Y luego, como potencial invasor desconocido por falta de información, pues estas especies que señalamos aquí, el Lysiclinum perforatum, la Pinoclavena, por confirmar, Urulenses, y las especies de la ascidia, la Symplegma rubra, en sus dos formas, la amarilla y la roja, ¿no? Bueno, con toda esta información y otra que evidentemente no nos da tiempo a detallar, realizamos una serie de conclusiones y unas propuestas relacionadas con la gestión de estas especies con potencial invasor, ¿no? O sea, en realidad la gestión de las especies alóctonas lo que intenta es minimizar, por un lado, los efectos sobre la biodiversidad, los efectos sobre la salud humana y los efectos incluso hacia la economía, ¿no? De manera que nosotros lo enfocamos como las adaptaciones que deben de seguir un enfoque jerárquico, ¿no? Donde las medidas pueden ser aplicadas pues, en varios puntos del proceso de invasión. O sea, empezar primero por la prevención, que como vemos es la estrategia que va a prevalecer. Luego, si no es suficiente, pues la detección temprana, con una respuesta rápida, y luego el control y contención o la erradicación de estas especies, ¿no? Como medidas de prevención, ¿qué se proponen? Bueno, pues el análisis del riesgo de las especies exóticas, que hay un reglamento europeo que habla ya sobre la prevención y gestión y la introducción y propagación de estas especies invasoras. Importante, la inclusión de estas nuevas especies en la legislación de especies exóticas invasoras. Por un lado, la incorporación en el catálogo de especies invasoras del Gobierno de Canarias, que es una fuente, en realidad, que es un repositorio de los datos, que está bien que estén centralizados, pero evidentemente es importante que estén dentro del catálogo español de especies exóticas invasoras, porque ninguna de las especies que nosotros hemos detectado aquí como alóctonas está incluida en este catálogo. Entonces, desde aquí, pues bueno, nosotros propusimos al Gobierno de Canarias que tomara medidas, o sea, que recomendara su inclusión dentro del catálogo español de especies invasoras, ¿no? Por otro lado, igual pasa con la estrategia marina. En el descriptor 2, ninguna de las especies que está aquí, porque bueno, la estrategia marina tenía una primera fase, ha terminado ahora, 2018, ahora está en su segunda fase, que me parece que va del 2019 al 2024. Bueno, pues en la primera fase, de estas especies tampoco hay no están reportadas ni están metidas. Y claro, esto da fuerza a que, porque claro, tanto la introducción
dentro del catálogo español como de las estrategias marinas, tienen las consecuencias de una medida de gestión sobre estas especies, ¿no? Y luego el gran vacío que existe en la legislación, por decirlo así, sobre especies invasoras marinas, es que no existe ningún convenio internacional firmado sobre el seguimiento o la obligatoriedad de la inspección de estas incrustaciones, ¿no? De los cascos de embarcación, así como del Wallace Water o de las aguas de lastre. Si hay una legislación más potente en relación al fulling, pues no hay una legislación al uso, ¿no? Evidentemente, si la medida de prevención no es suficiente y pasamos al siguiente paso, pues sería la detención temprana. La detención temprana, sí. Bueno, pues la inclusión dentro de los planes de vigilancia ambiental de los puertos. Los dos puertos, en este caso, pues ellos tienen unos planes de vigilancia, pues creemos en el documento se ha hecho un diseño o se establece un diseño de un plan de vigilancia propuesto en relación al seguimiento de estas especies alóctonas, ¿no? Y luego, en este diagrama de flujo, que no vamos a entrar en detalle porque ya me levanta la tarjeta roja, señalamos las acciones para realizar la gestión de las especies exóticas invasoras, ¿no? Pues está aquí. Si descubrimos las especies potencialmente peligrosas, pues se identifica el organismo. Si es una especie que ya se ha hecho el análisis de riesgo, pues saber si tiene un plan de contingencia. Si no, pues hacer la evaluación del riesgo, que es todo esto de aquí. Bueno, ahí está recogido más o menos las acciones que proponemos para la gestión de estas especies. Así como medidas así muy particulares o puntuales que señalamos, pues la ejecución de una campaña de erradicación mediante métodos mecánicos de estas especies, ¿no? Las especies de corales, la curulina patagónica, la tubastrea coccinea y la tubastrea tacunesis en los puertos objeto de estudio. Y un doble seguimiento de especies invasoras en los dos puertos. O sea, por un lado, el seguimiento genérico enfocado a la detección temprana de las especies exóticas y, por otro lado, el muestreo específico dirigido al seguimiento de las zonas donde ya se hayan aplicado algunas medidas de control o de erradicación sobre estas especies y comprobar su estado, ¿no? Y, por último, una propuesta de divulgación. Evidentemente, la divulgación empieza porque nos sentemos con las autoridades portuarias, con los usuarios, con las navieras, con los consignatarios y, bueno, les expliquemos, o sea, acercarnos nosotros hacia ellos a explicarles esta problemática y que evidentemente tiene una solución. Eso hacia ellos y luego hacia el público en general, bueno, pues hay una serie de propuestas de divulgación pues genéricas, ¿no? Unas infografías pues, que detallen un poco a cuáles son aquellas especies que estamos detectando que tienen un potencial invasor y luego una a una pues, una pequeña infografía pues, que hable de su origen, su distribución, su vector de llegada, etcétera. Y con esto doy por finalizada la charla. ¿Dudas, preguntas? ¿Preguntas? Rogelio, cuidado. No, es para ayudarte. Nada, al respecto comentar, como sé que hay compañeros aquí de las autoridades portuarias, los resultados, el trabajo ha sido muy complicado, continúa y entonces no hemos tenido ocasión durante este año de seguir trabajando con ustedes con todo esto. Entonces, a partir de enero del año que viene, les queremos proponer hacer una serie de reuniones donde podremos ver los datos con mayor profundidad y entonces poder trabajar y desarrollar todo lo que ha propuesto Óscar como medidas de control, de seguimiento, erradicación y demás. Como el tráfico de los dos puertos está relacionado, pues lo ideal es que las dos autoridades portuarias trabajaran coordinadamente, que los planes fueran homogéneos, trabajaran y se comunicaran, que la comunicación fluyera en todos los niveles. Entonces, pues lo dicho, que empezaremos a partir del año que viene, veremos los datos con mayor profundidad. Nos gustaría en las reuniones poder compartir todo esto con armadores, consignatarias y demás. Eso ya es una decisión de ustedes, pero creo que puede ser interesante y seguiremos trabajando a ver si podemos desarrollar unos protocolos. Por otro lado, el año que viene tenemos reuniones sobre la estrategia marina. Creo que en marzo es la primera y en ellas pues llevaremos la información e intentaremos que dentro de las medidas de la estrategia marina pues estén las que estamos hablando, ¿no? Las que estamos discutiendo.